Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Ya casi terminando el año 2022 y a las puertas del 2023. Y como ocurre cada año, pues llegamos al final con algunas satisfacciones, pero también es probable que con algunas insatisfacciones. Logros, pero derrotas también. Y lo interesante precisamente de este tipo de experiencias que vivimos es que podemos aprender de ellas. Y yo creo que en el final de un año y en el comienzo de otro es una buena ocasión para pedir a Dios que nos enseñe a vivir. Yo quiero traer una pequeña reflexión en el Salmo 90, específicamente en el versículo 12, donde dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que entre la sabiduría en nuestro corazón. Este mismo versículo, en la versión de la Biblia de Jerusalén, dice: enséñanos a contar nuestros días para que entre la sensatez a nuestra cabeza. Qué interesante, sobre todo cuando nos ponemos a pensar por un momento en el autor de este salmo. Este Salmo 90 es un salmo atribuido a Moisés. Y es interesante que este hombre de Dios, que se destacó como líder de Israel, el libertador de Israel del cautiverio en Egipto, pueda decir o pueda hacer un ruego como este: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, o como dicen estas dos versiones, para que entre la sensatez a nuestras cabezas. Todos los que hemos leído las escrituras sabemos que Moisés fue un hombre sumamente usado por el Señor. Fue una persona clave en cuanto a la redención de Israel. Moisés fue el hombre que desde pequeño fue guardado y fue protegido por el Señor para que fuera el futuro libertador de Egipto. Si nosotros estudiamos su vida, nos daremos cuenta que entre tantas glorias y victorias, también hubo tiempo en que Moisés tuvo que aprender amargamente, duramente, las lecciones del Eterno sobre su vida. Más cuando fue el líder de un pueblo que una y otra vez quería desviarse de los caminos del Señor que apenas habían recibido. Desde el principio podemos decir que Moisés experimentó este sufrimiento, esta decepción. Hay por lo menos 3 eventos en las Escrituras que no lo vamos a leer por la brevedad del tiempo, pero que usted puede buscar en Éxodo 32, en Números 14, 11 al 25, en Deuteronomio 3, del 23 al 28, donde se narran eventos en la vida de Moisés difíciles, como él tuvo que poder ser testigo de la terquedad, de la rebelión del pueblo, que murmuró en contra incluso de Moisés y se opuso a él. Fueron momentos bien duros, bien difíciles, y Moisés, como hombre al fin, no hizo todas las cosas de una manera perfecta, y eso le costó a Moisés. Incluso, como se narra en el último de estos capítulos, en Deuteronomio 3, el ser privado de entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios les había dicho que les daría. Imagínense, hermanos, después de tanto tiempo liderando con este pueblo y siendo testigos de rebeliones, ver morir a muchos de su pueblo precisamente por el castigo de Dios sobre sus vidas. Ahora, al final, Moisés ruega al Señor que lo deje entrar a la tierra prometida, y el Señor le dice: ya deja de pedirme eso, olvida el asunto, no vas a entrar a la tierra prometida.
que Moisés trató de obrar en la ira del hombre y no en la justicia de Dios, cuando el Señor le dijo en aquella ocasión, toca la piedra y saldrá agua. Moisés, enojado, frustrado, con mucha razón, que para estar así, golpeó la piedra y eso le costó a él la tierra prometida. No pudo entrar, solamente la vio desde el monte y murió. Bueno, como un hombre que vivió tales experiencias ahora en algún momento en su vida hace a Dios una súplica como esta que yo he propuesto en esta mañana sea la súplica nuestra para este año nuevo? Si es que no hemos procedido nunca de esta manera, a partir de este 1 de enero del 2023, ojalá pudiéramos hacerlo. Pero una persona que conoció a Dios y que lo vio actuando en momentos de crisis entre él y su pueblo, ahora nos enseña una oración, una súplica que debiéramos hacer nosotros con todo nuestro corazón y con todo nuestro entendimiento. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que entre la sabiduría o la sensatez en nuestro corazón. Interesante. No vamos a hacer un estudio del Salmo, me encantaría, pero el tiempo sería demasiado largo para el espacio que tengo. Simplemente quiero hacer notar que el término Señor que usa Moisés aquí, cuando comienza su oración a Dios, no es el término que normalmente se empleaba para el nombre de Dios, llamar a Dios por su nombre, sino que era un término único y específico que pudiera traducirse de alguna forma como mi amo supremo. O sea que la palabra hebrea que se usa aquí para Señor indica que Dios es el amo supremo de todos. Pero en este caso, Moisés testifica a través de este ruego que a quien él está orando es su amo y es su Señor. No hay manera aquí de poder entender la relación que Dios tenía con Moisés y Moisés con Dios si en un momento como este él no hubiera usado un término para dirigirse a Dios que indicara que Moisés solamente era su esclavo, su siervo, y el Dios eterno era su Señor, su amo absoluto. Moisés está entonces acudiendo a la fuente de la sabiduría, pero también a aquel que era el Señor y dueño de su vida. Todas esas experiencias que él había vivido, ahora las retoma en su mente, las piensa, las reflexiona y le dice, amo y Señor mío, enséñame a contar mis días, de manera que traiga a mi corazón sabiduría. Moisés atestigua de que Dios, su Señor, ha sido el que ha consolado y ha guardado a su pueblo durante todas las generaciones. Dice, tú nos has sido refugio de generación en generación, durante todos los tiempos que hemos vivido. Tú, Señor, has sido nuestro refugio. En ti encontramos seguridad. Qué interesante que cuando hablemos con Dios en oración, estemos seguros de que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, y que no vamos a temer los que nos pueda hacer el hombre. Eso es interesante. De generación en generación indica
A lo largo de la historia, la gente ha descubierto que el Señor es el refugio de la vida. No sé si tan solo al hacer un recuento del año 2022 pudiéramos llegar nosotros a la misma conclusión. Que quizás no necesitemos contar años atrás para descubrir que Dios ha sido nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro refugio en la hora del problema, de la dificultad. Qué interesante que ahora, al final del 2022, pensando en los días que han pasado de ese año, podamos nosotros descubrir que efectivamente Dios ha sido nuestro refugio. Pero bueno, no puedo meditar en el Salmo completo. Sin embargo, el versículo 12 que leímos, que es lo que ocupa nuestra atención especialmente, nos enseña lo que debe ser el ruego nuestro para este año nuevo. Y quien dice para el año nuevo, para toda nuestra vida. Porque realmente necesitamos reflexionar y meditar cada día en la bondad, en la misericordia de Dios, en su palabra para nosotros, que es vida. Bueno, cuando un hombre como Moisés, que conocía a su Señor, al Creador, que había visto la obra de Dios allí delante de sus ojos, desde que comenzó a recibir el llamamiento, o cuando lo recibió directamente del Señor en el monte Horeb y pudo ver aquella zarza ardiendo, y el Señor le da las leyes, los 10 mandamientos, escritas por su propio dedo en aquellas piedras, y todo lo demás, el cruce del Mar Rojo, el liderazgo en el desierto, de las personas que tuvo que ver morir por su rebelión contra Dios, todo esto nos hablaría en nuestros círculos como un real hombre de Dios que ha conocido a Dios y lo ha visto actuar, que ha trabajado en su vida y en la vida de otros. Moisés pudo contemplar con sus ojos las maravillas de Dios. Sin embargo, ahora lo vemos ante su Señor y Dios haciendo un ruego. Enséñanos. Esta palabra es interesante y repito, sobre todo cuando viene de la pluma de una persona que ya conocía a Dios. Moisés lo que necesitaba en este momento, muy a pesar de lo que él había vivido, ahora él necesitaba un nuevo entendimiento del significado de su propia vida. Y esto sería algo que aprender en esta mañana. Nunca lo vamos a saber todo. Nunca deberíamos sentirnos completos y realizados en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a la obra que Él puede realizar en nosotros y en los demás. Siempre deberíamos mantener este espíritu humilde de saber que no lo sabemos todo, que no lo hemos alcanzado todo y que necesitamos de Dios su sabiduría para que haya provecho en nuestros días, para que vivamos nuestros días de acuerdo a la voluntad de Dios. Enséñanos, Señor, de tal manera a contar nuestros días, que la sensatez entre en nuestros corazones. Porque por muchas experiencias que tengamos, por muchas maravillas que veamos, no podrá haber un provecho para nuestra vida espiritual si no somos humildes y sencillos y reconocemos que son muchas más las cosas que desconozco que las que sé. Siempre debemos encontrar en nosotros un clamor así.
Enséñame, Señor. Enséñame. Tú lo sabes todo. Yo no lo sé todo. Tú eres perfecto. Yo soy imperfecto. Eso es algo que deberíamos mantener presente en nuestras mentes en este nuevo año. Que en este nuevo año que comienza podamos decirle, Señor, quizás hasta ahora no he vivido con la sabiduría suficiente para meditar y reflexionar en los errores que cometo. Pero a partir de ahora enséñame de tal manera a contar estos días que me quedan por delante, que no sé si serán muchos o serán pocos, pero enséñame para que de alguna manera yo aprenda a ser sensato, yo aprenda a reflexionar, yo aprenda a rectificar mis errores. ¿De qué vale si pasan los años y pasan los días y nosotros seguimos guardando esa cosa en nuestro corazón en contra de alguien que nos haya lastimado? ¿De qué vale que endurezcamos nuestros corazones, petrifiquemos nuestras conciencias y nos demos el lujo de vivir todavía orgullosa, de una manera pues soberbia delante de Dios? No vale. Realmente pues lo que sabemos o lo que experimentamos no va a colaborar si no permitimos que la sensatez, la cordura entre a nuestras cabezas. Eso es lo que Moisés está diciendo. Yo quiero aprender el significado de mi vida. Yo quiero saber cómo cuenta cada día de vida que me das delante de tu presencia. Lo vivo para mí, lo vivo para satisfacer solamente mis necesidades, mis caprichos, o son días que también empleo para meditar en la necesidad de otros y extender la mano al necesitado. Ponerme a estar dispuesto a desarrollar un ministerio en la iglesia, a dejar que Dios me use en su voluntad con los dones y los talentos que me ha dado. Enséñame, Señor, a contar nuestros días de modo que seamos sabios, entendidos de cuál sea tu buena voluntad para mi vida, sabiendo, como dijo más tarde el apóstol Pablo, que los días son malos. No deberíamos darnos el lujo de seguir viviendo una vida liviana, sin aprender de nuestros errores, sin madurar en la fe cristiana. Pasan los años y si hubiera algo que pudiera medir y hacer visible nuestra madurez espiritual, nos quedaríamos asombrados, porque no maduramos aún a pesar de los tropezones, de las caídas que nos damos. No seamos necios, hermanos. No seamos insensatos. No permitamos que pase la vida sin que aprendamos grandes lecciones y aprendamos a rectificar los errores y a ser mejores cada día. Enséñame, Señor, a contar mis días de tal manera que yo sea un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor abuelo, un mejor hermano en la iglesia, un mejor ciudadano. Que realmente no pasen los días nada más así, inadvertidamente, sino enséñame a estar atento a las lecciones que tú tienes que darme. No pasan las cosas por casualidad. El Señor trae y permite a veces que situaciones no tan agradables podamos experimentar, pero para que aprendamos grandes lecciones, amados hermanos. Moisés tenía esa seguridad de que la misericordia de Dios trae alegría a nuestros días, por más difíciles que estos puedan ser. Y esa era la seguridad de Moisés. Si leemos en el 14, por ejemplo, dice la primera parte: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Qué interesante
cuando aprendemos a vivir bajo la misericordia de Dios, cuando sepamos que todas las cosas que nosotros tenemos o podamos experimentar dentro de ese manto que nos cubre tiene un propósito bueno, porque son las misericordias de Dios las que cuentan, las que traen alegría al corazón, aun cuando tengamos que sufrir. Pero el conocimiento de Dios es el tesoro más grande que nosotros podamos descubrir. Y no me estoy refiriendo al día en que nacimos de nuevo por medio de nuestra fe en Jesucristo y el arrepentimiento, sino que todos esos días que van pasando, donde la Escritura dice que todas las cosas son nuevas, ahora yo tengo que ponerme en función de entender el propósito de Dios y descubrir sus misericordias cada mañana, como Jeremías cantara. Cada mañana son nuevas tus misericordias y por causa de ellas no hemos sido consumidos. Hermanos, cuando usted abra sus ojos a un nuevo día, ahora si es que Dios nos concede la vida y dormimos el 31 y amanecemos el 1, que lo primero que usted diga: Señor, gracias, porque solamente por tu misericordia estoy vivo. Y aprendamos, hermanos, de nuestros errores. No nos encerremos allí en que tenemos la razón y que fulano y el mengano es culpable y hasta que no me diga que le perdone, no lo perdono. No viva con amarguras, con resentimientos en su corazón, porque primero no agrada a Dios, se constituye un pecado y después afecta nuestra salud, incluso física. Cuántas úlceras, por ejemplo, no son el resultado de amargura en el corazón. Cuántos problemas estomacales, de las vísceras, no son resentimientos. Vivamos libres, pidamos perdón, aprendamos lecciones valiosas de todas las experiencias que Dios nos permite vivir. Eso hace un hombre sabio como Moisés. Enséñame, Señor. Enséñame. Muéstrame de qué manera yo puedo aprender lecciones valiosas en los días de vida que me das. De manera que yo deje entrar en mi cabeza la sensatez. Seamos sabios y sensatos en este nuevo año. Pidamos a Dios que nos ayude para que vivamos de una manera diferente. No para que Dios nos libre del mal, en los sentidos en que las personas lo proyectan hoy, ¿verdad? Porque sí, parte de la oración modelo es líbranos del mal, guárdanos del mal, pero del mal que atenta en contra de nuestra relación con Dios, todo aquello que pueda afectarnos en nuestra relación con Dios. Pero vendrán días de enfermedad, vendrán días de sufrimiento y dolor, y ahí tenemos que aprender lo que Moisés está diciendo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres de mí en esta experiencia que estoy viviendo? Eso es sabiduría. Eso es traer gloria y alabanza al Señor. No tratar de evadir y rechazar todo lo malo, todas aquellas cosas que puedan hacerme sentir incómodo. Porque eso va a ser imposible. No crea eso que dicen los que predican, las mentiras que predican, de que pueden cancelar algo y pueden proclamar otra cosa y manejar a Dios a como ellos quieren. El Señor seguirá siendo el Dios soberano, todopoderoso, que sabrá lo que hacer con nuestras vidas, pero que también espera que nosotros estemos en una posición de aprendizaje, de humildad, de sujeción a sus mandamientos. Que Dios nos ayude a todos, amados hermanos, para que en los días más difíciles que podamos tener,
podamos aprender lecciones que glorifiquen a Dios. La vida es breve y a veces el pecado la acorta más, pero la lección en esta mañana es, o en esta tarde, que el sabio saca buen partido del tiempo, porque sabe que el tiempo es tesoro, es el regalo de Dios para que nosotros en este espacio podamos glorificarle y hacer tesoros en los cielos. Nuevamente, para terminar, le voy a citar Efesios 5:16 en la versión de Jerusalén. Dice: así pues, miren atentamente cómo viven. No sean necios, sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Interesante que aquí tiempo se traduce como la ocasión, porque no es necesariamente el tiempo que va pasando, sino dentro de ese espacio de tiempo que va pasando, los días, los meses, los años, hay ocasiones, hay kairos, hay tiempos específicos, oportunidades que no se presentan otra vez a nuestra vida, solo una vez. Y si la dejamos pasar, las perdemos. Y perdemos parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso dice, aprovechen bien la oportunidad, la ocasión que Dios les dé para hacer el bien, para contribuir de alguna manera en su reino, para su gloria. Y da la razón que desde allá hasta acá y antes no ha dejado de ser una realidad. Dice, porque los días son malos. Los días no colaboran para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Se va haciendo cada día más difícil de servir a Dios, de serle fiel. Pero si nosotros aprovechamos las ocasiones y somos sabios, nos llenamos de su Espíritu Santo, entonces, hermanos, a pesar de la oposición que tengamos, vamos a ser victoriosos. Porque eso Dios lo ofrece y lo asegura, que en Cristo somos más que vencedores. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo 31 de diciembre. Si lo va a hacer junto a familiares o amigos, o quizás usted decida quedarse en casa con su familia, eso es lo de menos, como decimos. Pero que sea un día en el cual nosotros, al final, en la noche, quizás no esté tirando cohetes, quizás no esté en un gran baile, en una gran fiesta, pero voy a estar haciendo este ruego a Dios. Enséñame, Señor, a contar mis días de tal manera que la sensatez entre en mi cabeza. Que el Señor les bendiga y les invito a hacer una pequeña oración. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad de compartir este pensamiento en tu palabra y poder, Señor, suplicarte a ti que nos enseñes a vivir días que glorifiquen tu nombre, que estemos dispuestos para aprender las lecciones que tengas preparadas para nosotros. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, que al final de este año hagan reflexión, hagan pensamientos, que vayan en manera de recordar y reflexionar en las maravillas que tú has hecho, pero también en los fracasos que quizás hayamos tenido, para que ahora en el nuevo año nos enseñes a superarlos y podamos caminar contigo, Señor, y crecer
en la gracia, en el conocimiento tuyo. Te ruego que seas con mis hermanos en esta mañana y cualquiera que sea la situación que estén viviendo. Señor, te suplico que tú le acompañes, que tú les fortalezcas y les consueles, que tú les prosperes supliendo sus necesidades. Te pedimos por los hermanos que han viajado o van a viajar, Señor, para que tú guardes sus vidas y les libres del peligro en las carreteras y sus vehículos funcionen de acuerdo a sus necesidades. Guarda, Señor, a nuestro hermano Félix e Irma Menchaca que van a viajar a México. Cuídales, Señor. Llévales con bien y tráeles con bien. Y así por cualquier otra persona que se disponga a viajar, Señor, cuídales y guárdales. Padre, gracias por el día que nos das hoy y como Moisés pedimos que traigas a nuestro corazón la sensatez. Oramos, Dios amado, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Bueno, para los hermanos de la iglesia, solo recordarles que el domingo vamos a reunirnos a las 11 de la mañana nuevamente, si Dios nos lo permite. Los hermanos estuvieron de acuerdo en tener el servicio y gracias a Dios por eso, ¿verdad? No hay mejor lugar en el cual podamos estar al comienzo de un año que en la iglesia, adorando al Señor y recibiendo su consejo para nosotros. Así que si usted lo desea, está invitado a unirse con nosotros el domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.